Existen historias reales, historias de Jesús, que no se leen en los libros, pero que ocurren silenciosamente en las calles, en los hospitales, en los hogares donde el alma grita sin ser escuchada. Son testimonios de Jesús que nos recuerdan que hay milagros reales, que Jesús está vivo, y que los encuentros con Jesús no son solo recuerdos del pasado, sino momentos presentes, llenos de amor, consuelo y redención. Estas son historias de transformación, donde la fe renace justo cuando todo parece perdido. Y esta noche, te contaré una de ellas. Una historia que quizás cambie la forma en que ves la vida, el dolor y los misteriosos caminos de Dios. Era una noche fría, de esas en que el cielo parece llorar con el alma. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el asfalto mojado, y cada relámpago iluminaba brevemente los rostros de los que se apresuraban a buscar refugio. Pero entre todas esas sombras, una figura permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Su nombre era Claudia, una mujer de mirada cansada y corazón quebrado. Había pasado los últimos meses luchando contra la desesperanza, contra la soledad y el peso de las pérdidas que la vida le había impuesto sin piedad. En su interior, una tormenta rugía con más fuerza que la que caía del cielo. Llovía con intensidad, y sin embargo, ella no buscaba abrigo. Sentada en un banco del parque, con el cabello empapado y las manos temblorosas, lloraba en silencio. Su llanto se mezclaba con la lluvia, y el sonido de sus sollozos se perdía entre los truenos. Nadie se detenía. Nadie la veía. Nadie la escuchaba. ¿Dónde estás, Dios?, murmuró entre lágrimas. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Había creído en él una vez. Había orado, había cantado, había confiado. Pero la vida la había golpeado demasiado fuerte. La enfermedad de su madre, la traición de su esposo, la pérdida de su trabajo y la soledad que la envolvía cada noche como un manto helado. Ahora, ya no quedaba nada. Solo una sombra de lo que alguna vez fue una mujer llena de fe. Claudia sintió que su corazón ya no tenía fuerzas. Todo a su alrededor se desdibujaba, y en su mente surgían pensamientos oscuros, peligrosos, susurrando que quizás sería mejor descansar para siempre. Pero Dios, Jesús vivo, ese Jesús que sigue caminando entre nosotros, estaba a punto de escribir una nueva página en su historia. Un acto que muchos llamarían casualidad, pero que los que tienen fe reconocen como uno de esos milagros de Jesús que cambian el rumbo de un alma. La lluvia aumentaba, las calles se vaciaban, y el sonido de la vida se apagaba lentamente. Claudia se levantó, tambaleante, y comenzó a caminar sin rumbo. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado. No sabía a dónde iba. Solo quería desaparecer. Pasó frente a tiendas cerradas, a faroles titilantes, a autos que pasaban sin notarla. Cada paso era un grito silencioso de auxilio. ¿Dónde estás, Jesús?, pensó. Si realmente estás vivo, muéstrame que no me has olvidado. Y fue entonces cuando ocurrió algo que parecía insignificante, pero que cambiaría todo. A unos metros de distancia, bajo un paraguas negro, un hombre observaba la escena. Su rostro estaba sereno, sus ojos llenos de una paz inusual. Vestía ropa sencilla, pero en su presencia había algo diferente, algo que irradiaba calma. Cuando Claudia pasó frente a él, el hombre dio unos pasos hacia ella y con voz suave le dijo: «Señorita, ¿por qué llora bajo la lluvia?». Ella lo miró sin entender. Nadie le hablaba así desde hacía mucho tiempo. Quiso responder, pero solo logró murmurar: «No lo sé, ya nada tiene sentido». El hombre inclinó la cabeza, y con un tono de profunda compasión le dijo: «Jesús me envió para decirte que él aún no ha terminado contigo». Claudia lo miró con desconcierto. Su corazón latía con fuerza. «¿Jesús me envió?», repitió en silencio. No sabía si llorar, reír o correr. ¿Cómo podía ese desconocido saber lo que ella había pedido al cielo apenas unos minutos antes? El hombre sonrió, y sin apartar la mirada, añadió: «Esta noche no estás sola. Jesús está aquí. Y quiere que sepas que tu historia no termina en la tristeza, sino en su amor». En ese instante, algo cambió dentro de Claudia. No sabía explicarlo, pero una sensación de calor la envolvió. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Por primera vez en meses, sus lágrimas no eran solo de dolor, sino de alivio. El viento sopló con fuerza, moviendo las ramas de los árboles, y una voz interior, suave y firme, resonó en su corazón: «Yo siempre estuve contigo». Claudia cayó de rodillas. No podía más. La presencia de ese hombre, sus palabras, el ambiente, todo parecía suspendido en el tiempo, como si el cielo mismo se hubiera abierto para alcanzarla. Esa noche, bajo la lluvia,
comenzó una nueva historia. Un encuentro con Jesús, un milagro real, uno de esos que no se cuentan en los titulares, pero que transforman almas y devuelven la esperanza. Porque cuando el mundo te olvida, Jesús te recuerda. Cuando las lágrimas ciegan tus ojos, Jesús te mira con amor. Y cuando crees que ya no hay salida, Jesús envía a alguien para recordarte que tu vida aún tiene propósito. Y así fue como Claudia, aquella mujer sin esperanza, comenzó a descubrir que incluso en la más oscura de las noches, Jesús sigue vivo, obrando silenciosamente, tocando corazones, realizando sus milagros de Jesús entre nosotros, como lo ha hecho desde siempre. Esta es su historia. Una historia que te llegará al alma. Una historia que demuestra que los testimonios de Jesús siguen escribiéndose hoy, bajo la lluvia, en las calles y también en los corazones que se atreven a creer de nuevo. La mujer que quiso desaparecer. La lluvia seguía cayendo, golpeando con fuerza los techos, los árboles y el alma de Claudia. Caminaba sin rumbo fijo, como un fantasma perdido entre las luces apagadas de la ciudad. El agua le calaba los huesos, pero no le importaba. Su corazón estaba más frío que el aire de esa noche. Mientras avanzaba por una calle desierta, con los zapatos empapados y las manos temblando, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Si desapareciera ahora, nadie lo notaría. Esa frase resonó en su interior con un eco que la hizo detenerse. Miró hacia el cielo gris, con lágrimas que ya no sabía si eran suyas o del cielo. Los milagros de Jesús, pensó, eran para los demás. Para los que tenían fe, para los que no habían fallado tanto. Ella ya no se sentía digna de nada. No de amor, no de perdón, y mucho menos de un encuentro con Jesús. A cada paso, su desesperanza crecía. Los recuerdos volvían como olas golpeando una costa frágil. Recordó los días felices con su madre, cuando iban juntas a misa los domingos y ella creía con todo su corazón en los milagros reales. Recordó las veces que había sentido la presencia de Jesús vivo en su vida, cuando superó una enfermedad, cuando consiguió su primer trabajo, cuando su esposo aún la amaba. Pero todo eso parecía pertenecer a otra vida. Ahora solo quedaban ruinas. Su esposo la había dejado por otra mujer, su madre había partido hace 3 meses, y sus amigos se habían esfumado con el tiempo. No tenía a quién llamar, ni a dónde ir. Sentía que su historia ya había terminado. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Pasó frente a una vieja tienda abandonada, donde el reflejo de su rostro se veía en el vidrio sucio. Se miró, y no se reconoció. «¿Qué te pasó, Claudia?», susurró con voz quebrada. «¿En qué momento perdiste la fe?». Una brisa helada la envolvió, haciéndola estremecer. Por un instante, pensó en detenerse, en cerrar los ojos y dejar que el tiempo se la llevara. Pero algo dentro de ella todavía latía, un suspiro de esperanza que se negaba a morir. Recordó una frase que su madre solía repetirle cuando era niña. «Cuando sientas que todo se derrumba, busca a Jesús. Él no cambia, aunque el mundo se caiga». Pero ahora, esas palabras dolían. Porque aunque quería creerlas, sentía que Jesús se había alejado. Miró al cielo y gritó, con voz ahogada: «Si estás ahí, Jesús, muéstrame que aún te importo». Su voz se perdió en el ruido de la tormenta. Nadie respondió. Solo el sonido lejano de un trueno pareció acompañar su clamor. Claudia se abrazó a sí misma. Sentía el peso de su alma hundiéndola. Caminó hasta un puente pequeño que cruzaba un arroyo crecido por la lluvia. Se detuvo en medio, mirando cómo el agua corría con fuerza bajo sus pies. En ese momento, pensó en dejarse llevar, desaparecer para siempre, terminar con el dolor. Las lágrimas caían sin control. Cerró los ojos y respiró profundamente. «Ya no puedo más», murmuró. Pero justo entonces, una ráfaga de viento la obligó a abrir los ojos. Una luz repentina, quizás un relámpago, quizás algo más, iluminó el cielo, y por un instante creyó ver una silueta a lo lejos, bajo un paraguas negro. Su corazón dio un vuelco. No supo por qué, pero esa presencia la hizo retroceder un paso. Era como si alguien la estuviera observando, no con juicio, sino con ternura. Sin entender por qué, Claudia comenzó a caminar nuevamente. El puente quedó atrás, y la figura bajo el paraguas desapareció en la oscuridad. A medida que avanzaba, una frase bíblica que había escuchado de niña cruzó su mente, como un susurro del alma. «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido». Salmo 34, 18. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaron vacías. Sintió que había sido ella quien las necesitaba esa noche. Siguió caminando, y poco a poco,
su paso se hizo más lento. Frente a una pequeña plaza, se detuvo bajo un árbol, exhausta. La lluvia goteaba entre las ramas, y el suelo estaba cubierto de hojas. Allí, sola, Claudia cayó de rodillas. No sabía cómo orar. Solo sabía llorar. Jesús, si realmente estás vivo, si todavía haces milagros, si aún escuchas las oraciones de los que ya no pueden más, por favor, no me dejes sola. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír los latidos de su corazón. Cerró los ojos y esperó, pero en lugar de una respuesta, sintió una extraña calma. No era la solución a sus problemas, ni una voz desde el cielo. Era algo más sutil, una sensación de que alguien la estaba escuchando. Y en ese momento, entre el sonido de la lluvia y el eco de su respiración, una figura se acercó lentamente desde el final del camino. Un hombre, de edad avanzada, caminaba bajo un paraguas negro, con paso tranquilo. Su rostro irradiaba serenidad, y en sus ojos había una luz cálida, casi celestial. Claudia no lo conocía. Nunca lo había visto. Pero algo en su corazón le dijo que no era una coincidencia. El hombre se detuvo frente a ella. La miró con ternura y le dijo: «Señorita, ¿por qué llora bajo la lluvia?». Esa simple pregunta rompió las últimas defensas de su corazón. Claudia comenzó a sollozar. No pudo responder, solo murmuró: «Porque ya no sé cómo seguir». El hombre inclinó la cabeza, y con voz suave, le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Jesús me envió a decirte que él aún no ha terminado contigo». Y en ese instante, Claudia sintió que todo su mundo se detenía. El aire se volvió más liviano, el ruido de la lluvia se desvaneció, y una pequeña llama de esperanza volvió a encenderse en su corazón. Esa noche, en medio del dolor, del frío y del silencio, comenzó el milagro. Uno de esos milagros reales, uno de esos encuentros con Jesús que marcan el inicio de una historia de transformación, una de esas historias reales que se convierten en eternos testimonios de Jesús. Y sin saberlo, Claudia estaba a punto de descubrir que cuando uno toca el fondo del dolor, es porque está a punto de ser levantado por la mano de Dios. El encuentro imprevisto. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el aire mientras Claudia permanecía allí, arrodillada bajo aquel árbol en la pequeña plaza. Sentía el corazón tan cansado que apenas podía mantenerse de pie. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de los recuerdos que la atormentaban. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Pasos lentos, firmes, que se distinguían entre el golpeteo constante del agua sobre el suelo. Claudia levantó la mirada, y allí, a unos pocos metros de distancia, vio la misma silueta que había creído ver en el puente. Un hombre mayor, de cabello canoso, caminando con un paraguas negro. Su andar era tranquilo, casi solemne. Parecía que el tiempo no lo tocaba. Cuando llegó frente a ella, se detuvo y la observó con una expresión de profunda compasión. «Señorita», dijo con voz suave, pero firme, «¿por qué llora bajo la lluvia?». Esa pregunta, tan simple y tan humana, perforó el corazón de Claudia. Ella intentó responder, pero las palabras se atragantaban entre sollozos. «¿Por qué?», dijo entre lágrimas, «ya no tengo fuerzas. Nadie me espera en casa. Nadie se preocupa si desaparezco». El hombre la escuchó en silencio. No intentó interrumpirla. Solo la miraba con ojos llenos de ternura, como si comprendiera cada herida, cada noche de llanto, cada grito ahogado. Entonces, se inclinó un poco hacia ella y le dijo algo que detuvo el tiempo. «Jesús me envió para decirte que él aún no ha terminado contigo». Claudia se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué dijo?», preguntó, apenas creyendo lo que oía. El hombre repitió con calma: «Jesús me envió. Él me dijo que te encontrara esta noche, que te dijera que no estás sola». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Claudia. ¿Cómo podía ese hombre saber lo que ella había suplicado hacía apenas unos minutos? ¿Cómo podía conocer el clamor que había lanzado al cielo bajo la lluvia? El hombre extendió una mano, invitándola a levantarse. Claudia dudó por un instante, pero algo en su interior, una voz suave, un susurro lleno de paz, la impulsó a aceptar. Tomó la mano del desconocido, y al hacerlo, sintió una calidez que le recorrió el alma. El hombre la ayudó a ponerse de pie y cubrió su cabeza con el paraguas. «No deberías estar aquí sola», dijo. «El frío puede enfermarte. Ven, caminemos un poco». Juntos comenzaron a andar lentamente por el sendero de la plaza. La lluvia seguía cayendo, pero bajo aquel paraguas, todo parecía diferente. El ruido del agua golpeando el plástico se mezclaba con el sonido de sus pasos, y por primera vez en mucho tiempo, Claudia no se sentía invisible.
Mientras caminaban, el hombre habló con serenidad. He visto muchas personas perder la esperanza, pensar que su historia terminó. Pero Jesús nunca deja de escribir. Él sigue obrando, incluso en las noches más oscuras. Claudia lo escuchaba sin apartar la vista del suelo. No sé si pueda creerlo, respondió. Ya he perdido demasiado. Perdí a mi madre, a mi esposo, mi trabajo. Perdí mi fe. El hombre asintió despacio. No la perdiste, hija. Solo está dormida. Jesús no te ha soltado ni un instante. El tono de su voz era tan firme y amoroso que Claudia sintió como algo dentro de ella se quebraba. Quiso responder, pero solo pudo murmurar. Hace tiempo que no sentía que Dios me hablara. El hombre sonrió. Él te está hablando ahora. Claudia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su corazón se aceleró. Había algo en ese hombre, algo que no podía explicar. Su presencia transmitía una paz profunda, como si su alma estuviera conectada directamente con el cielo. Llegaron a un banco de madera, viejo y húmedo por la lluvia. El hombre se sentó y la invitó a hacer lo mismo. A veces, dijo mirando al cielo, el dolor nos hace creer que Jesús nos ha olvidado. Pero el dolor, hija mía, no siempre es ausencia. A veces, es el silencio donde Él prepara un nuevo comienzo. Claudia escuchó esas palabras y, sin poder evitarlo, comenzó a llorar de nuevo. El hombre colocó una mano sobre su hombro y oró en voz baja. Señor Jesús, mira a tu hija. Tú sabes cuánto ha sufrido, cuántas noches ha llorado. Esta noche, bajo esta lluvia, te pedimos que toques su corazón y le devuelvas la paz que solo tú puedes dar. Las palabras de la oración eran simples, pero cada una penetraba como una semilla en tierra fértil. Claudia cerró los ojos. Sintió el sonido de la lluvia volverse más suave. Sintió su respiración calmarse. Y por un instante, tuvo la certeza de que no estaban solos. Una brisa cálida sopló entre los árboles, y el aire se llenó de un aroma dulce, casi imperceptible, como si la presencia de Dios mismo los envolviera. El hombre continuó orando. Jesús, que tus manos sanadoras la alcancen esta noche. Que tu amor renueve su alma y tu luz ilumine su camino. Amén. Claudia abrió los ojos lentamente. Su rostro estaba empapado, pero algo dentro de ella había cambiado. No podía explicarlo. Era como si el peso que había cargado durante meses comenzara a desvanecerse. El hombre la miró y sonrió con ternura. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Jesús no te había olvidado. Solo estaba esperándote aquí, bajo la lluvia. Claudia asintió, todavía temblando. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda usted? Preguntó con voz frágil. El hombre bajó la mirada y respondió con humildad. Porque un día, Jesús también me encontró a mí cuando creía que todo estaba perdido. Desde entonces, camino por las calles buscando a quienes necesitan recordar que Él vive. Un silencio profundo los envolvió. Solo la lluvia seguía cayendo, testigo silenciosa de aquel encuentro divino. Claudia lo observó por un largo instante. Su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón tenía una sola certeza. Jesús estaba allí. No podía verlo físicamente, pero podía sentirlo en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto del desconocido. Cuando el hombre se levantó, ella lo imitó. Debo seguir, dijo él, pero tú no temas. Esta noche no fue una coincidencia. Fue un llamado. Sacó de su bolsillo una pequeña cruz de madera y la colocó en las manos de Claudia. Guárdala. Cada vez que la mires, recuerda que Jesús caminó contigo bajo la lluvia. Claudia sostuvo la cruz con fuerza. Quiso darle las gracias, pero al levantar la vista, el hombre ya no estaba. Miró alrededor, confundida. La plaza estaba vacía. La lluvia continuaba cayendo, pero no había rastro de aquel hombre ni de su paraguas negro. Solo quedaba la cruz, tibia en sus manos, como si aún guardara el calor de sus palabras. Claudia cayó de rodillas una vez más, esta vez no de desesperación, sino de asombro. Sus labios temblaron al pronunciar una frase que brotó del alma. Gracias, Jesús, gracias por no olvidarte de mí. Y mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia, una certeza nueva nacía en su corazón. Había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Palabras que sanan. La lluvia seguía cayendo, pero algo en el aire había cambiado. Elena ya no sentía el mismo frío cortante que minutos antes le atravesaba los huesos. Había algo distinto, una presencia, una calma que no podía explicar. Aquel desconocido, empapado igual que ella, se sentó a su lado en el banco del parque, sin pronunciar palabra por unos segundos. Solo la miró con una ternura que ella no recordaba haber visto en nadie desde hacía mucho tiempo.
El sonido del agua golpeando el suelo se mezclaba con su respiración temblorosa. Fue entonces cuando él habló por primera vez. Su voz era suave, profunda, y tenía algo que tocaba el alma. No estás sola, Elena. Jesús te ve. Él no se ha olvidado de ti. Ella lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, con un hilo de voz. El hombre sonrió, sin apartar la mirada. Porque aquel que te creó me envió para recordarte cuánto te ama. El corazón de Elena se estremeció. Por un momento pensó que estaba soñando, o que la soledad le estaba jugando una mala pasada. Pero mientras lo observaba, una paz profunda comenzó a llenar su pecho. El hombre continuó. Jesús vivo sigue obrando. Sus milagros reales no quedaron en el pasado. Hoy mismo, aquí, Él quiere tocar tu corazón, como tocó a tantos en las historias de Jesús. No importa cuánto hayas sufrido, ni cuántas lágrimas hayas derramado, porque los milagros de Jesús no tienen fecha de caducidad. Las palabras parecían venir de otro lugar. No eran simples frases de consuelo, sino verdades que se clavaban con amor en su interior. He orado tantas veces, susurró Elena, pero nunca sentí que él me escuchara. El hombre inclinó la cabeza, cerró los ojos por un instante y dijo: a veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando crees que Él no responde, en realidad está construyendo el milagro que aún no ves. Elena bajó la mirada, y sus lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia. He perdido tanto, mi esposo, mi casa, mi esperanza, dijo entre sollozos. El hombre tomó con delicadeza sus manos frías y temblorosas. Nada está perdido cuando Jesús entra en la historia. Él convierte el dolor en propósito, la ruina en testimonio. Este momento, Elena, es uno de esos encuentros con Jesús que cambian una vida. Sus palabras resonaron dentro de ella como un eco eterno. El tiempo pareció detenerse. Las farolas del parque iluminaban tenuemente el lugar, y el viento arrastraba hojas que danzaban entre las sombras. Todo parecía envolverse en una atmósfera sagrada. Elena lo miró otra vez. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Quién eres realmente? Él respondió con una serenidad que la desarmó. Soy solo un mensajero, una voz que él usa para recordarte lo que habías olvidado, que eres amada, perdonada y escogida. Jesús no te ha soltado, ni por un instante. Elena sintió que el peso de su alma comenzaba a aligerarse. Sus hombros se relajaron, su respiración se volvió más profunda. Aquellas palabras eran como un bálsamo que curaba heridas invisibles. El hombre continuó, mirando al cielo. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, no solo sanaba sus cuerpos, sino también sus corazones. Hoy Él está tocando el tuyo. Lo que antes era dolor, ahora será testimonio. Lo que fue llanto, se convertirá en propósito. Esta es una historia real, una de esas historias de transformación que Él sigue escribiendo cada día. Por primera vez en mucho tiempo, Elena cerró los ojos y sus labios se movieron con una oración sencilla, pero sincera. Señor, si realmente estás aquí, no me dejes. Y el hombre, sin soltar sus manos, dijo en voz baja: Él nunca lo ha hecho. Solo estabas mirando hacia otro lado. Elena sintió un calor recorrer su cuerpo, una mezcla de alivio, consuelo y algo que no sabía cómo nombrar, quizás fe. La lluvia, antes símbolo de su tristeza, ahora parecía un bautismo silencioso, lavando su alma cansada. Aquel momento marcó el inicio de su sanación. No física, sino espiritual. Porque las palabras que sanan no siempre se dicen con los labios, sino que se sienten con el corazón. Esa noche, Elena descubrió que Jesús seguía vivo, presente y actuando. Que los milagros no son leyendas antiguas, sino testimonios de Jesús que se repiten en cada vida que se abre a su amor. Y mientras el desconocido se levantaba lentamente, Elena comprendió algo que jamás olvidaría. A veces, Dios nos habla a través de quienes menos esperamos, pero siempre con las palabras que más necesitamos escuchar. El toque de Dios. La noche había avanzado, y la lluvia empezaba a suavizarse, como si incluso el cielo quisiera escuchar lo que estaba sucediendo en aquel pequeño parque olvidado de la ciudad. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Elena seguía sentada, con las manos entrelazadas con las del desconocido, mientras el silencio se convertía en una oración sin palabras. El hombre la miró con compasión, y en su rostro se reflejaba una paz imposible de describir. Había algo en él, algo que no era común. No era solo la calma en su voz o la ternura de su mirada. Era la presencia misma de algo divino, algo que trascendía lo humano. Elena comenzó a sentir un calor que nacía en su pecho y se extendía lentamente por todo su cuerpo. Cerró los ojos, sin entender lo que pasaba,
y las lágrimas volvieron a brotar, pero ya no eran de tristeza, eran de alivio. El hombre habló con un tono sereno, pero lleno de autoridad espiritual. Elena, Jesús no te ha olvidado. Él está aquí, ahora. Sus manos invisibles te están tocando, te están restaurando. Los milagros de Jesús no son solo historias del pasado. Hoy, en este mismo instante, estás viviendo uno de esos milagros reales. Él está sanando lo que el mundo no puede ver, tu alma herida. Ella tembló. Siento algo dentro de mí, como si algo pesado se fuera, dijo entre sollozos. El hombre asintió, con una sonrisa suave. Eso es su amor, Elena. El amor de un Jesús vivo, que transforma las lágrimas en fuerza y la soledad en un nuevo comienzo. Este es tu encuentro con Jesús, y Él está obrando desde lo más profundo. Elena comenzó a recordar cosas que había reprimido por años. El rostro de su esposo fallecido, las promesas rotas, las noches de desesperación, las oraciones sin respuesta. Todo pasaba por su mente, pero esta vez sin dolor. Era como si alguien estuviera limpiando cuidadosamente cada herida con ternura divina. El hombre extendió su mano y la puso sobre el hombro de Elena. No temas. A partir de hoy, todo cambiará. Jesús está tocando tu historia, y cuando Él toca algo, nada vuelve a ser igual. Él convierte la ruina en propósito, el miedo en fe, y la oscuridad en luz. En ese momento, una ráfaga de viento sopló entre los árboles, y las hojas se elevaron como si danzaran al compás de algo invisible. Elena abrió los ojos y, por un instante, creyó ver una luz dorada reflejándose sobre el rostro del desconocido. Era tenue, pero poderosa. El hombre, aún con su mano sobre ella, cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. Señor Jesús, toca el corazón de esta hija tuya. Que sienta tu amor, que reciba tu perdón, que entienda que nunca estuvo sola. Que tu presencia descienda sobre ella como esta lluvia bendita que purifica. Que el fuego de tu espíritu renueve lo que estaba muerto. Amén. Elena sintió un estremecimiento. Algo dentro de ella se rompió y, al mismo tiempo, algo nuevo nació. Era como si, por fin, hubiera soltado el peso que llevaba por años. Su rostro se relajó, su respiración se volvió tranquila. Y en medio del silencio, una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Qué me has hecho?, preguntó, con voz temblorosa pero llena de vida. Nada que no haya hecho él antes, respondió el hombre. Solo dejé que su toque te alcanzara. Cuando permites que Jesús te toque, Él no solo cura tu pasado, también abre el camino hacia tu futuro. Elena miró al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo. Las nubes se apartaban lentamente, y una luz suave de luna comenzaba a iluminar el parque. Todo parecía transformado. Incluso el sonido de la lluvia ahora era melodía, no tormenta. El hombre se levantó, pero antes de dar un paso, añadió. Recuerda esto, Elena, cuando Jesús toca una vida, deja una marca eterna. A veces no la ves de inmediato, pero la sentirás cada vez que mires hacia atrás y veas cuánto te ha sostenido. Ese toque no fue físico, fue espiritual. Fue el toque de Dios. Ella asintió con lágrimas de gratitud. Algo dentro de su alma se había encendido, una luz que ya no se apagaría. El hombre empezó a alejarse, caminando lentamente bajo la lluvia. Elena lo observó mientras su figura se desvanecía entre la niebla. Quiso agradecerle, pero sus palabras se ahogaron en el pecho. Sin embargo, lo entendió todo. Aquel encuentro no había sido casual. Dios mismo la había buscado. El desconocido había sido solo un instrumento, una voz usada para que el amor de Cristo la alcanzara. Y mientras se levantaba, mojada pero renovada, Elena susurró. Gracias, Jesús. Ahora sé que siempre estuviste conmigo, incluso cuando no te veía. La lluvia cesó por completo. El silencio del parque se llenó de paz. Y en ese instante, Elena sintió el toque de Dios, no en su piel, sino en su corazón. La promesa renovada. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos suaves de dorado y rosa. Las gotas de lluvia que aún quedaban sobre las hojas brillaban como pequeñas luces, reflejando la claridad de un nuevo día. Elena caminaba lentamente por el parque vacío, con los pies mojados y el corazón ligero. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que, horas atrás, había llorado sin esperanza bajo la tormenta. Algo profundo, sagrado, se había encendido en su interior. Las palabras del desconocido seguían resonando en su mente. Jesús no te ha olvidado. Él está aquí, ahora.
Elena levantó la mirada hacia el cielo y respiró profundamente. Por primera vez en muchos años, el aire no le pesaba. Era como si cada inhalación trajera consigo una promesa, una confirmación de que su vida no había terminado, sino que recién comenzaba. Aquel toque de Dios había despertado algo dormido dentro de ella, la fe. Una fe viva, sencilla, pero firme. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que Jesús seguía obrando, que sus milagros reales aún ocurrían y que su presencia viva podía transformar incluso los corazones más cansados. Mientras caminaba, recordó cómo había pedido, una y otra vez, una señal del cielo. Y ahora entendía. El cielo siempre había estado hablándole, pero su dolor la había vuelto sorda. Elena cayó de rodillas en medio del camino empedrado, sin importarle el barro ni el frío, y oró con el alma abierta. Señor Jesús, gracias. Gracias por buscarme, por no soltarme, por enviarme a ese hombre cuando ya no podía más. Prometo que mi vida ya no será mía, será tuya. Quiero vivir para contarte, para mostrarle al mundo que tú sigues vivo. Su voz temblaba, pero su espíritu ardía con fuego celestial. El viento sopló con suavidad, moviendo las ramas de los árboles como si el mismo Dios respondiera a su oración. Y en ese instante, una sensación de plenitud la envolvió por completo. Ya no había miedo, ni tristeza, ni soledad. Solo paz. Elena se puso de pie. A lo lejos, creyó ver la silueta del hombre que la había acompañado. Estaba de pie junto a un viejo portón de hierro, observándola en silencio. Ella corrió hacia él, pero cuando llegó al lugar, ya no estaba. En su lugar, sobre un banco, había una pequeña Biblia, envuelta en un pañuelo blanco. Temblando, la tomó entre sus manos. La abrió, y en la primera página, escrita con letra firme, encontró una frase subrayada. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, y te sostendré con mi mano victoriosa. Isaías 41, 10. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Era la promesa renovada. La confirmación de que Jesús había escuchado, de que nunca la había abandonado, y de que a partir de ese día, caminaría de su mano. Elena abrazó la Biblia contra su pecho. Gracias, Señor. Ahora sé que todo lo vivido tenía un propósito. Que cada lágrima me llevó hasta este encuentro contigo. En su corazón, una voz suave susurró. Elena, esta historia apenas comienza. Ve y cuenta lo que he hecho contigo. Sé testimonio de mi amor. Porque cada herida que sané en ti será medicina para otros. La mujer sonrió entre lágrimas. Supo entonces que su misión sería compartir su experiencia, hablar de aquel encuentro con Jesús, de cómo un extraño la había buscado en nombre de Cristo, y de cómo una noche de lluvia se convirtió en su renacimiento espiritual. Desde ese día, Elena nunca volvió a ser la misma. La tristeza ya no dominaba su rostro, y la esperanza brillaba en sus ojos como una llama que nada podía apagar. Caminaba cada mañana al mismo parque, no para llorar, sino para agradecer. El mundo no sabía lo que había sucedido aquella noche, pero su alma lo recordaría por siempre. Jesús seguía vivo. Sus promesas seguían cumpliéndose. Sus milagros seguían transformando vidas. Y así, bajo el nuevo amanecer, Elena selló en su corazón un pacto eterno. Vivir cada día recordando el toque de Dios y la promesa renovada que la devolvió la vida. Un nuevo amanecer. El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre los tejados de la pequeña ciudad. Los rayos dorados atravesaban las ramas de los árboles del parque, iluminando las gotas que aún colgaban de las hojas como diminutos diamantes. El lugar, que horas antes había sido escenario de dolor y llanto, ahora se transformaba en un santuario de paz. Todo parecía nuevo. Incluso el aire respiraba esperanza. Elena permanecía de pie junto al banco donde había llorado la noche anterior. Tenía la Biblia que había encontrado entre sus manos, y su mirada reflejaba algo que nunca antes había brillado con tanta fuerza: vida. Las sombras que habían oprimido su alma durante años se habían disipado. En su interior, reinaba una calma que solo podía venir del cielo. Señor, esta es mi nueva mañana, susurró. No la desperdiciaré. Sus palabras flotaron en el aire como un canto. Había comprendido que su historia no terminaba con la tormenta, sino que recién comenzaba con el amanecer. Porque cuando Dios toca una vida, no solo sana el pasado, también abre un futuro lleno de propósito. Mientras caminaba por el sendero, recordó la voz del hombre que le había hablado en nombre de Jesús. Él convierte la ruina en propósito, el miedo en fe, y la oscuridad en luz.
Ahora entendía cada palabra. Lo que antes era una herida, se había vuelto testimonio. Lo que fue desolación, se había transformado en fe viva. Elena decidió que no se quedaría callada. Esa misma mañana, visitó a una vecina anciana llamada Rosa, quien llevaba meses enferma y sumida en la tristeza. La mujer la recibió con sorpresa, pues la veía distinta, con el rostro iluminado y la voz firme. «Rosa», dijo Elena mientras tomaba sus manos, «ayer estuve a punto de rendirme, pero Jesús me encontró. Él me sanó por dentro. Y hoy estoy aquí para decirte que también quiere hacer lo mismo contigo». Rosa comenzó a llorar. Sus lágrimas no eran de desesperanza, sino de alivio. Elena oró con ella, con el corazón encendido, y mientras lo hacía, una paz profunda invadió la habitación. Era como si la presencia del mismo Jesús llenara aquel hogar sencillo. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Elena. Cada día, con el amanecer, llevaba palabras de consuelo a quienes habían perdido la fe. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, porque había vivido en carne propia un milagro real, un encuentro con Jesús, un testimonio vivo de que el amor de Dios puede reconstruir lo que el mundo da por perdido. Pasaron los días, y su historia se extendió entre los vecinos, luego entre los barrios, y pronto muchos la buscaban para escuchar cómo una mujer que lloraba bajo la lluvia había encontrado la luz. Elena nunca buscó reconocimiento. Su único deseo era cumplir aquella promesa que hizo bajo el cielo mojado, ser testimonio del amor de Cristo. Cada amanecer se convertía para ella en una nueva oportunidad de servir, amar y perdonar. Descubrió que Dios no solo le había devuelto la esperanza, sino que también le había dado un propósito eterno, mostrar que Jesús sigue vivo, que sus milagros no cesaron, y que cada alma puede ser transformada si abre el corazón. Una mañana, mientras el sol doraba el horizonte, Elena volvió al parque. Se sentó en el mismo banco, ahora cubierto de hojas secas, y cerró los ojos. El viento soplaba suave, como una caricia del cielo. «Gracias, Señor», dijo con voz emocionada, «por darme un nuevo amanecer, por convertirme en testimonio de tu poder». Abrió la Biblia y volvió a leer la promesa que había encontrado aquella noche. «No temas, porque yo estoy contigo». Esa frase se había vuelto el lema de su vida, su escudo, su canción. Y mientras el sol subía completamente en el horizonte, Elena comprendió algo más profundo. Cada día con Jesús es un nuevo amanecer, incluso cuando el cielo parece oscuro. Porque el verdadero amanecer no está en el cielo, sino en el alma que vuelve a creer. Y en el corazón de aquella mujer que una vez lloró bajo la lluvia, ahora brillaba la luz eterna de la fe. Mensaje para nosotros. La historia de Elena no es solo una narración conmovedora. Es un espejo donde muchos de nosotros podemos ver reflejadas nuestras propias lágrimas, nuestras noches de silencio, nuestras batallas interiores. Todos, en algún momento, hemos sentido la soledad, la desesperanza o el deseo de rendirnos. Hemos caminado bajo la lluvia de la vida sin entender por qué el cielo guarda silencio. Pero la verdad es que Jesús nunca se ha ido. Él sigue vivo. Los milagros de Jesús, esas obras llenas de amor que transformaron vidas hace más de 2000 años, no son recuerdos del pasado. Son milagros reales, que continúan ocurriendo cada día en los corazones dispuestos a creer. Elena fue testigo de uno. Nosotros también podemos serlo. Porque el mismo Jesús que caminó sobre las aguas, que curó a los enfermos y levantó a los caídos, sigue caminando hoy entre nosotros. Él nos encuentra en los momentos de mayor debilidad, en los rincones más oscuros, y nos llama por nuestro nombre, como llamó a Elena aquella noche de lluvia. Tal vez hoy tú te sientes como ella, cansado, confundido, sin fuerzas. Quizás sientes que tus oraciones no tienen respuesta, que el silencio de Dios es una señal de abandono. Pero déjame decirte algo desde el corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Su silencio no es rechazo, es preparación. Su demora no es olvido, es propósito. Su toque puede tardar, pero cuando llega, lo transforma todo. Jesús está vivo, y sigue obrando en el presente. No necesitas verlo para sentirlo, solo necesitas abrir tu corazón. Él habla a través de palabras, gestos, personas, incluso a través de las tormentas. Y cuando menos lo esperas, envía a alguien, como aquel desconocido que habló con Elena, para recordarte que aún hay esperanza, que el amor de Dios nunca se apaga. El mensaje que esta historia nos deja es claro. No importa cuán rota esté tu vida, Jesús puede restaurarla. Él puede convertir tus lágrimas en fuerza, tus errores en enseñanza y tus heridas en testimonio. Si hoy estás pasando por un momento difícil, no te alejes de Dios. Haz lo que hizo Elena. Permanece,
aunque duela. Ora, aunque parezca inútil. Cree, aunque todo parezca perdido. Porque cuando menos lo imaginas, el cielo se abre, y el toque de Dios llega para cambiarlo todo. Jesús no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Él no te juzga por tu pasado, te abraza en tu presente y te prepara para un futuro lleno de esperanza. Así que hoy, mientras escuchas este mensaje, deja que su voz toque tu interior. Deja que esas palabras sanen lo que el mundo no pudo curar. Permite que su espíritu entre en tu vida y encienda una fe que nada pueda apagar. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue transformando corazones. Jesús sigue vivo. Y si tú crees, este mismo Jesús que levantó a Elena bajo la lluvia, puede levantarte hoy a ti. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe tu nombre o tu apellido aquí en los comentarios, para incluirte en nuestras próximas oraciones. Porque juntos, como comunidad de fe, seguimos creyendo que los milagros no han terminado, y que cada uno de nosotros puede tener su propio encuentro con Jesús. Que esta historia toque tu corazón, renueve tu esperanza y te recuerde. Dios aún tiene algo hermoso preparado para ti.